Aleluya. Buenas tardes, ¿cómo están? Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te ama mucho. Voltea a otra persona y dile, Dios te ama mucho. ¿Por qué no le dices, pero de verdad, Dios te ama mucho? Dile, pero de verdad, vuelve a voltear otra vez porque como que no lo tiene muy claro. Dile, de verdad, de verdad. ¿Ya todos escucharon el mensaje? ¿Sí? ¿Ya todos escucharon alrededor de usted? Dígale, de verdad, de verdad, de verdad, Dios te ama mucho. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar juntos, diga conmigo. Padre, muchas gracias por todo tu amor. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por bendecirnos. Gracias por siempre enseñarnos. Hoy abrimos nuestro corazón a ti y te pedimos que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos ayudes a comprender tu palabra, tu propósito. Espíritu Santo, sé nuestro maestro hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, les voy a invitar a tomar su asiento. El tema de hoy es fuerte soy. ¿Cuál es el tema? Diga conmigo, fuerte soy. Dile al que está a tu lado, fuerte soy. La semana pasada estuvimos aprendiendo algo que nos ayudó a comprender otros temas. Entonces, uno de los temas más importantes a entender, que de ahí nace todo, dice la Biblia que amamos a Dios porque Él nos amó primero. O sea, no hay manera de que tú puedas amar a Dios sin antes experimentar el amor de Dios. Entonces amamos a Dios porque Él nos amó primero. Una de las cosas que entendimos es que somos amados por Dios y somos tan amados que envió a su Hijo a morir por nosotros. Él mismo se hizo hombre, habitó entre los hombres para morir por nuestros pecados, por nuestras culpas, y eso nos ayuda a nosotros a entender su amor. Él no nada más ama, pero Él es amor, y no importa qué tan mal una persona sea, que tan malo o tan desobediente, Dios ama a la persona. Dios no cambia de parecer acerca de nosotros. Él nos ama, nos conoce perfectamente y nos ama. Para Él somos importantes, somos su especial tesoro. No porque hicimos algo, pero porque Él es amor. Él nos ama, Él ama al pecador. No quiere decir que el pecador se va a salvar porque Dios lo ama, no, se va a perder porque rechazó el amor de Dios. Entonces, pero el amor de Dios que se acepta transforma la vida de una persona. Entonces aprendimos que para poder entender lo que seguía necesitábamos aprender el amor de Dios. Y cuando uno está consciente de que Dios lo ama a uno, cuando uno está convencido, está totalmente convencido de que es amado por Dios, entonces entiendes el otro tema con más claridad. Si no entiendes el amor de Dios, difícilmente vas a entender el otro tema y puedes, digamos, parar tu crecimiento por no entender el amor de Dios. Y me refiero a que todos vivimos la disciplina de Dios. Decíamos que o leíamos Hebreos, más bien dicho, donde habla y dice que de la disciplina participamos todos. ¿Quiénes? Todos. O sea, no hay uno que no viva la disciplina de Dios, solo que hasta los que no son hijos de Dios la viven, pero con la diferencia de que los hijos de Dios reciben la disciplina de Dios y aprenden. La Biblia dice en Proverbios, lo leímos también la semana pasada, Proverbios dice que el sabio con una reprensión tiene, pero o una amonestación de la vida tiene. Dice, pero el necio, dice, necesita más de 100 azotes.
Dice, entonces el necio ni 100 azotes le ayudan, pero los hijos con una reprensión pueden aprender. Y aprendimos acerca de eso, que la disciplina, necesitamos cambiar el concepto que tenemos de la disciplina de Dios. Entender primero que todos vivimos la disciplina. Por supuesto que lo que yo vivo me duele más que lo que vive cualquier otro, y a veces podemos llegar a pensar que la disciplina o la circunstancia que yo tengo está peor que la de todos. Mi problema matrimonial, mi problema familiar o de salud o financiero, puedo pensar que el mío sí es más difícil, pero es que es el tuyo, por eso lo sientes difícil. Pero todo mundo pasa sus propias situaciones, y Dios nos está disciplinando en las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida son disciplina de Dios, pero también son enseñanza de Dios. Y aprendimos también que no es que eres el peor, sino que cuando vemos la vida de Job, nos ayuda a comprender que Dios no disciplina al peor. De hecho, en Job vemos que Él disciplinó al mejor. Y dice de Job, cuando empieza el libro de Job, dice que era un varón justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando tú lees eso dices, pero entonces ¿por qué Dios lo disciplinó? Dice, bueno, porque había algo que Dios quería hacer aún mejor en la vida de Job. Y la prueba de Job fue una prueba que no lo destruyó, sino que lo hizo mejor. Cuando él era protegido por Dios antes de la prueba, él era una persona próspera, era una persona bendecida, era millonario, pero cuando termina la prueba aún fue más prosperado, aún fue más bendecido que la primera vez. ¿Por qué? Porque aprendió lo que tenía que aprender. Ahora, eso no quiere decir que en la prueba Job estaba muy feliz, y lo leíamos también ahí mismo en Hebreos, que decía que al tiempo presente la prueba no es ocasión de gozo. Nadie se siente gozoso con la prueba, así que no está mal que te sientas mal en la prueba. Pero algo tienes que tener claro, es que Dios no ha perdido su trono, que Dios está en control, y que en las circunstancias negativas que nosotros vivimos, en las pruebas que vivimos, mi problema matrimonial no le es desconocido a Dios. Dios está trabajando en la esposa cuando el esposo está batallando o cuando le causa sufrimiento. Dios está trabajando en la esposa cuando el esposo le causa sufrimiento, y viceversa también. Cuando estás sufriendo financieramente, Dios está trabajando en ti. Cuando estás teniendo problemas de salud, Dios está trabajando en ti. O sea, ya no miras la disciplina de la manera que antes la veías, como algo negativo, sino primero esto lo viven todos. La disciplina de Dios la viven todos. No hay ser humano que no lo viva. Pero yo voy a tener un corazón para escuchar cuando tengo una situación que me causa dolor, que me causa estrés, que me causa inconformidad. Entonces voy a recordar que Dios está trabajando en mi vida a través de las circunstancias que estoy viviendo. Entonces, las circunstancias de la vida es también la disciplina de Dios, y las amonestaciones de la vida, lo dice Proverbios, le ayudan al sabio como una reprensión, pero el necio necesita 100 azotes o más de ellos. Pero eso nos hace diferente, el cambiar la mente y saber, bueno, Dios me ama y algo bueno está haciendo en mi vida. Me causa angustia, me causa dolor, sí, pero voy a estar bien. Diga conmigo, Dios es bueno. Dile al que está a tu lado otra vez, Dios es bueno. Entonces, algo que tenemos que entender es que el mismo que hace la herida es el mismo que sana la herida. Ahora, aunque Dios no le quitó todos los negocios a
a Job, pero dice la Biblia que vino Satanás, se presentó delante de Dios y Dios le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? Y Satanás dijo: sí, pero pues él está bendecido y te sirve porque tú lo has rodeado de protección. O sea que Satanás ya había intentado acercarse, pero había una protección divina. Y Satanás siempre tiene una agenda de destruirte, digamos las circunstancias malas, el problema matrimonial, el problema de salud, el problema financiero, lo que te causa dolor. Eso, la idea de Satanás en esa situación es destruirte, pero él no puede hacer nada si Dios no quita el cerco de protección. Y en la vida de Job, Dios quitó el cerco de protección, le dijo: tócalo, pero no su vida. O sea, hay un límite de qué puede tocar. Dice: pero su vida no la puedes tocar. Y cuando Dios quita la protección, es porque Dios tenía un plan. Su plan de Dios siempre es bueno, porque Dios es bueno. Su plan siempre es bueno, es agradable, es perfecto, siempre es así. Dios no tiene planos malos. Claro que el enemigo, cuando vio que Dios quitó la protección, el diablo se sintió feliz y dijo: bingo, ahora sí voy a tocarlo. Y eso es lo que pasa cuando tú vives situaciones. Es Dios removió la situación. El diablo quisiera matar, hurtar, destruir, pero tiene límites que Dios le ha trazado. No puede simplemente pasar la raya si Dios no se lo permite. Pero cuando lo permite es porque Dios tiene un plan. El diablo quiere matar, Dios tiene un plan bueno. Diga conmigo: Dios tiene un plan bueno. Entonces es bien importante que nosotros podamos ser formados en nuestra mente de tal manera que entendamos lo que Dios está haciendo. Así que cuando Dios abrió la protección y dejó que el enemigo viniera, claro, el enemigo venía a golpear duro. Dice la Biblia que uno de los empleados le dice: solo escapé yo, vinieron unos hombres y mataron a todos tus empleados. Y viene y le dice: y luego se robaron todo tu negocio, el ganado. Y luego viene otro y le dice: solo escapé yo, todos fueron asesinados tus empleados y robado tu ganado. Y así uno y otro y otro. Y al final viene alguien y le dice: sabes, tus hijos estaban reunidos, yo escapé, pero estaban en una fiesta, vino un viento y tumbó el techo y mató a todos tus hijos. Y eso fue terrible. Pero aún después de ahí, la protección Dios la acercó más a su cuerpo y permitió que el enemigo tocara su cuerpo. Y le dice a Satanás, le permite tocar su cuerpo y le dice: pero vas a respetar su vida, no puedes pasar ese cerco. O sea, hay una protección. Y el enemigo, claro, él quería ensañarse con Job y enfermó su cuerpo, su piel la llenó de llagas. Y dice que era tan desesperante su condición que solo se digamos fortalecía un poquito poniéndose en las cenizas, y eso le ayudaba un poco, pero su situación era terrible. Bueno, Dios permitió eso, Satanás lo ejecutó, Dios lo permitió, pero al final, cuando Dios logra el propósito en Job y Job logra entender y logra ese encuentro con Dios, cuando dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice: ahora me arrepiento, en polvo, en cenizas. Dice: estaba loco yo antes, perdóname, en otras palabras. Y cuando entra en razón y entiende el mensaje de Dios, la disciplina para. Y cuando para la disciplina, el cerco vuelve. Y Satanás: pues no me habías dado permiso. Sí, pero se te acabó el tiempo. O sea, quiero decirte que tu prueba es temporal. Quiero decirte que la prueba que estás viviendo es temporal. Alguien dijo: pero esta persona se murió. Pues era temporal. O sea, ya está en el cielo, ya no se acuerda de la prueba aquí.
Es temporal, todo es temporal. Diga conmigo, todo es temporal. La eternidad, nada se compara con esta vida, pero aún así en la vida de Job fue temporal aquí en la tierra. Y una vez que Job recibe la enseñanza de Dios, una vez que Job aprende lo que tenía que aprender, Dios vuelve a trazar ese círculo de protección espiritual, que ningún demonio podía hacer nada. Así que Job hizo algo, trabajó duro, se esforzó, etcétera, pero Dios protegía todo lo que Job tenía. La protección otra vez estaba ahí, y ahora todos los negocios que él había perdido los recuperó, pero aún fue a ser mejor todavía en todas las cosas que tenía. Dios lo volvió a restaurar. Así que es temporal. Tenemos que entender la disciplina de otra manera. Tenemos que entender que la disciplina, ahí estamos viendo el amor de Dios. Diga conmigo, en la disciplina miro el amor de Dios. Así que todo eso es lo que hemos estado aprendiendo, pero cómo Dios nos levanta, cómo Dios levantó a Job y a todos sus siervos que vivieron la prueba. ¿Cómo Dios los levanta? Bueno, nos levanta con palabra, con su palabra. Nos levanta con su palabra. Lo que hablamos es relevante, lo que hablamos es poderoso. Dios con su palabra creó todas las cosas. Lo que no existía, Él lo creó con su palabra. La Biblia dice que el poder de las palabras es a tal grado que una persona o puede dar vida o puede dar muerte a través de sus palabras. Por eso es importante que cuides lo que hablas, porque una palabra negativa tuya puede dar muerte en otra parte. Tú puedes hablar mal de otra persona y tus palabras pueden dar muerte según la Biblia. O sea, una palabra de una persona puede dar vida o puede dar muerte. El asunto es que si da muerte tu palabra, entonces tú eres culpable de juicio. Y uno va entendiendo, digamos, la importancia de lo que nosotros hablamos. Así que decía antes que el que causa la herida es el que causa la sanidad. O sea, el que llevó a Job a la prueba es el mismo que lo sacó de la prueba, le dio la manera de cómo salir de la prueba. Entonces, ¿cómo lo logró hacer? Bueno, nos levanta Dios a través de la palabra, a través de la palabra de Él en nuestra boca. En Joel 3:10 es donde leímos que hiciéramos de los instrumentos de trabajo, hiciéramos instrumentos de guerra. De los asadones hagan espadas, y de las hoces van a ser lanzas. De ahí lo aprendimos, que si hay algo que hacer, hay algo práctico que hacer para cambiar las circunstancias. Algo práctico es, por ejemplo, supongamos que a ti te divierte discutir y él dice bla 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 y ella contesta bla bla bla, y él le gustó y bla bla bla, y luego ella bla 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 y bla 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 bla, y llegan a un nivel acá, ¿no? Y hay veces llegan a los golpes. No se lo recomiendo, puede ir a la cárcel. Pero todo empezó con un bla bla bla, ¿no? ¿Qué importa que dijo, que no dijo, que es que dijo que yo era tonto, es que dijo que yo era tonto? ¿Y qué importa? Pues es lo que él dice, no lo que yo digo. Lo que importa es lo que yo digo. Pero si uno de los dos se callara la boca, nos evitáramos más problemas, ¿no es cierto? Bueno, yo les digo que no siempre he sido sabio en mi vida. He tenido que aprender, hay veces con muchos golpes fuertes, o 100 azotes, pero por la necedad. Pero me divertía discutir, y luego llegó un punto en mi vida donde, oye, tranquilo, no, cálmate. Eso piensas, eso quieres pensar, porque hay personas que quieren pensar que tienen la razón. Bueno, pues piensas así, eres libre de pensar. ¿Quieres escuchar? Ni Dios nos obliga, ni Dios nos trata de convencer de nada.
¿Por qué yo voy a andar convenciendo a alguien? No, si no quieres oír, está bien, quédate así. Y empecé a entender que tú te evitas situaciones si eres sabio. El sabio se calla. El otro se queda pensando que él es más valiente, que él habló más, que él dijo más, pero el sabio se calla nada más. Y hay veces que muchas victorias están ahí, solamente en un poquito de sabiduría, en un poquito de sabiduría. Esas son las cosas prácticas. Las prácticas, o sea, ya no voy a discutir con mi esposo cuando llegue enojado, cuando llegue alebrestado, cuando llegue oliendo a azufre. No voy a discutir, me callo y ya, es todo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo práctico. Tengo unos conocidos amigos que algo práctico, y voy a ir de un extremo a otro, ¿no? Porque son diversas las pruebas que tú tienes. A cambiar los asadones por espadas y las hoces por lanzas puede ser desde algo tan pequeño como quedarme callado. Ya no tienes, mire, si tú te quedas callado, ya no va a haber problemas de matrimonio. Me acordé mucho de la abuelita de mi cuñada, que fuimos a visitarla, y yo me quedé afuera. Dije, no me conoce, seguro. No, sí me conocía, ya había oído de mí. ¿Cómo que él está afuera? No, dile que pase, dice la abuelita de 80 y tantos años, 90 años, ¿cuántos? Algo así, 93 años. Y me dice, no, que pase, que pase. Y yo, bueno, no dijo más que pase, nada más. Okay, pasé y empieza a platicarme y me dice, no, dice, a mí me gustaba pelear. Dice, yo le decía cosas a mi esposo, pero él tranquilito, no se enojaba, no nada. Dice, yo quería pelear, pero él no quería pelear. No le gustaba pelear, y a mí me gustaba, pero él no quería. Así que no teníamos problemas. ¿Por qué? Porque él nunca hablaba. Pero fíjese, ya 93, y ahí estaban los dos sentaditos, y todavía el abuelito nomás volteaba y me miraba. Pero hay veces que él quiere hablar y ella también. Hay cosas prácticas, nada más no digas nada, ni te cuesta nada, hasta vas a estar más tranquilo de tu vida. No se te va a reventar la bilis ni nada de eso. Pero hay veces que eso para algunos puede ser tan complicado, porque prefieren morir que cerrar la boca, ¿no? Que callar. Y es importante que entendamos que hay que hacer algo. Y pasando de algo tan simple a algo más complejo. Por ejemplo, esta persona a sus 40 años pues le gustaba trabajo duro, y andaba trabajando duro, un trabajo duro, fuerte. Pero llega un momento cuando llegas a los 60 y ya tu cuerpo no está tan listo para el trabajo duro. A los 40 agarras el rollo de carpeta y lo subes tú solo hasta mero arriba, el rollo de este tamaño, allá como si nada, ¿verdad, Vidal? Así se lo avienta y lo pone arriba. Pero a los 60 ya empieza a cambiar todo, ¿no? No porque tú lo sepas, Vidal, todavía no, pero entonces en un punto se dijeron, tenemos que cambiar la estrategia y ya no podemos trabajar igual. Pero entonces, y hablando de práctico, acuérdese, van a construir espadas de sus asadones, y de sus hoces van a construir lanzas. Son cosas prácticas, y las cosas prácticas es para ellos. Pues en esa situación dijeron, tenemos un cuarto, hagamos un baño a ese cuarto, y le hicieron un baño y construyeron un departamentito chiquito, como del tamaño de un garage. Era un cuarto de una adición que habían hecho atrás, y lo convirtieron en un Airbnb, y lo rentaban, y ese era el ingreso de la casa, sin tener que trabajar en otro trabajo. Y luego cuando vieron eso dijeron, bueno, y ahí está el garage, mide lo mismo. Y en el garage hicieron un baño, hicieron un departamento, y ahora tenían 2 Airbnbs. Y yo, wow, mira qué tremendo, porque hay algo práctico que hacer.
algo práctico. Así como en lo más simple callarte, a veces las otras áreas hay algo simple como eso. Usar lo que tienes, como era una herramienta de trabajo, ahora es una herramienta de guerra. Entonces, pero ese no es el mensaje más fuerte. El mensaje más fuerte, eso vamos a hablar después, pero el mensaje más fuerte es que dice: diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y yo recordaba cuando platicaba de esto, es porque vas entendiendo el poder de lo que dices. Diga el débil, fuerte soy. Cuando yo era muy joven, decidí buscar a Dios. Yo decidí, en un punto tenía 18 años, y todas las tentaciones eran al alto nivel, y yo escuchaba mucho la voz de Satanás como diciendo: no vas a poder, ¿para qué empiezas algo que tú sabes que no vas a poder? Y le escuchaba tanto al enemigo. Y recuerdo que en aquel tiempo yo empecé a cantar una canción que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy más que vencedor. Y esa era una canción, era como mi himno constantemente. De hecho, la cantaba continuamente. Y es este mismo versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, ¿no? Y recuerdo bastante que fue como una canción que la cantaba cada ocasión. Luego, la semana pasada que cantamos nada más la parte esa pequeña de fuerte soy, ¿se recuerdan? Fuerte soy. ¿Cuántos se acuerdan? Fuerte soy. Y luego, bueno, esa canción era un poquito diferente. Decía así, decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor. Amén. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así yo sabía, a los 18 años yo sabía: yo no puedo con esto, no puedo enfrentar la tentación. Pero Dios me recordaba: hey, no lo digas así, di todo lo puedo en Cristo que me fortalece, oh fuerte soy. Ahora, en cada detalle, tú vives una situación financiera y no sabes cómo salir. Tú no dices no sé cómo salir, tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece, oh fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. O sea, si hay algo que tengo que hacer práctico, pero es más importante lo que digo que lo que hago, porque lo que digo dicta lo que hago. Es muy importante. Entonces la enseñanza era: si hay algo que hacer práctico, pero hay algo que empiezo a cambiar cuando empiezo a hablar diferente. Tengo que decirlo. Una cosa es pensarlo, otra cosa es decirlo. Dios dice: no lo pienses, dice: diga el débil, fuerte soy. Entonces empieza a hablarlo, empieza a decirlo. Si el débil dice fuerte soy, entonces el enfermo diga sano soy, el pobre diga rico soy. ¿Cuántos dicen amén? El que no puede, no diga no puedo, diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces crece mi capacidad de conquista, porque mi fe es estimulada por la palabra que yo hablo, porque es palabra de Dios. Hablo palabra de Dios, mi fe es estimulada. Por eso el diablo lucha de todas las maneras de traer, digamos, esa parte de tristeza negativa, de frustración, de depresión, para que tú no puedas mirar los milagros de Dios. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es lo que decimos lo que cambia nuestra realidad, es lo que decimos. Entonces yo por naturaleza he sido una persona muy feliz, muy alegre. Siempre he estado feliz, siempre alegre, siempre positivo. Realmente pienso, y me he puesto a pensar varias veces, cuántas veces me puse triste en la vida. No recuerdo muchas de esas. Recordaría las dos últimas quizás, pero por ejemplo la penúltima recuerdo que fue cuando murió mi mamá, porque yo había visto tantos milagros en la vida de mi mamá.
Mi mamá no solamente había vivido los milagros en ella, pero yo la había visto orar por montones de personas, incluyéndome a mí. Si a mí me dolía el estómago, mi mamá oraba y se me curaba el dolor de estómago. No una vez, montones de veces. Y luego mi mamá siempre me ponía la mano aquí y temblaba la mano así, y a mí me encantaba. A veces, aunque no me dolía, le decía, me duele la pancita. Y bueno, ella estuvo enferma de situaciones muy graves y oraba y Dios la sanaba. Y cuando ella enfermó la última vez, yo dije, no, pues esto es algo que va a pasar. Va a pasar esto. Otras veces Dios la ha sanado, ¿por qué Dios no la va a sanar, no? Y yo estaba tan seguro que yo ni estaba preocupado de la enfermedad. Yo estaba tan seguro que Dios la iba a sanar, porque no solamente ella ha visto la mano de Dios en su cuerpo, pero personas venían a que ella oraba. Si alguien no podía tener bebés, venían con mi mamá oraba y tenían bebés. Personas que tenían cáncer, mi mamá oraba y eran sanados. Mi mamá no era pastora, era una persona de la iglesia nada más, pero cuando oraba, milagros pasaban. Milagros pasaban. Era tan normal ver milagros que yo estaba seguro, pero de repente mi mamá muere. Yo había ido a verla a México y venía llegando acá. Y llegando me dicen que mi mamá acaba de morir, y yo no puedo creerlo. Eso no puede ser posible. Y yo pensaba en aquella señora chismosa, en aquella señora peleonera, y le dije, Dios, te llevaste a la más buena, ¿por qué no te llevaste a la chismosa o a la peleonera? Claro que no lo decía, era una lucha adentro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero saber qué pasó. Y eso me duró bastante. Sentí que el enemigo logró meter algo de tristeza, algo de depresión adentro de mí. Y el enemigo, como mete la tristeza o la depresión, es como cuando tú le abres a un vendedor tantito la puerta. O sea, el vendedor pone el pie rápido ahí, ya perdiste. Les platicaba que estaba Joel y Devani en su casa y yo estaba ayudándoles con algo ahí. O sea, que se estaban moviendo apenas y yo estaba ahí ayudando, y oigo desde la puerta de la entrada hasta acá, hasta la sala, escucho cuando alguien le dice, oiga, andamos limpiando carpetas gratis. Y yo le dije, yeah, right. Dije, seguro nadie limpia carpetas gratis. Dijo, y lo hacemos rápido, en un ratito. Y yo dije, yeah, right. Y yo dije, no, Devani no va a caer. Pero oigo cuando Devani le dice, ay, sí, ahorita me rayaron aquí tantito. Yo dije, ya cayó. Y ya no tuvo chance porque ya lo había pasado la persona. Y viene, se tardó 2 minutos en limpiar el rasponcito, como cuando haces con la suela así y queda un tallón. Lo limpió en menos de 2 minutos. Pero la plática duró como 1 hora y media o 2, de convencerlo que les comprara una aspiradora de $3,000, $4,000. Y yo, no tengo ni sillones, ¿para qué quiero una aspiradora de $3,000, $4,000? Pero el diablo así es. Si logra entrar con tantita tristeza, él va a meterse. Alguien me decía, pero es que tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Yo, sí, y tú no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, y tú y yo no estamos viviendo lo que aquel está viviendo. Nadie vive lo que otros, pero todos pensamos que lo más difícil es lo de nosotros. No dejes entrar la tristeza, no dejes entrar la depresión. Eso es una decisión que tú tienes que hacer. Y tú la haces. Y en ese tiempo recuerdo yo que Dios me habló y me dijo, cada vez que venga la tristeza, tienes que cerrarle la puerta. Primero venía muy arrogante, con una voz muy fuerte, pero conforme yo empecé a entender, y Dios me dijo, agradece, sé agradecido. Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias, Dios, gracias. Entonces ese sonido bajaba de volumen, hasta que yo un tiempo que era un murmullo como diciendo, pero mira, pobrecito tú, mira lo que estás viviendo. Y el Señor me dijo, no, sigue haciéndolo hasta que no te asegures que
pises ese callo y saque el pie el vendedor de la puerta y le cierre la puerta con candado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no permitas un poquito. ¿Cómo saco eso? Porque sin fe es imposible vivir milagros. El diablo quiere que tú no vivas la restauración. El diablo no quiere que tú vivas la victoria, y Dios no te metió en una prueba para dejarte ahí para siempre. Te metió en una prueba para ayudarte a crecer. Ahora tu entendimiento es otro, ahora tu fe es otra. El tiempo de crisis no va a ser para siempre. El tiempo de pobreza, el tiempo de dificultades no es para siempre. El tiempo de enfermedad no es para siempre. Pero el enemigo va a querer mantener la prueba para siempre. Job vivió la prueba, pero Dios volvió a poner su círculo de protección. ¿Cómo lo hizo? A través de palabra. Diga conmigo: a través de palabra. Entonces dice la Biblia que su palabra nos rejuvenece, o sea, nos da esa vitalidad que nos quita. La vitalidad habla también de fe, esa fortaleza que tiene un joven, digamos, de emprender, de luchar, de batallar, de enfrentar. Porque hay jóvenes viejos y hay viejos, pero hay viejos rejuvenecidos y hay jóvenes rejuvenecidos. Entonces, ¿cuál quieres ser tú? Cuando habla David en el Salmo 103 acerca de esto, lo leíamos también la semana pasada, cuando David empieza a decir: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de tus beneficios. Yo casi estoy seguro que él estaba en una lucha de fe, donde la tristeza, la depresión, la frustración estaba tocando a su puerta, y él le dice a tu alma: hey, alma, ponte las pilas, bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a enumerarlos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. ¿Cuántas iniquidades? Todas. Él es el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas dolencias? Dice: Él es el que te corona de favores y misericordias. Y luego termina diciendo: Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo entra la juventud? Por la boca, por lo que tú dices. Si tú aceptas una mentalidad de fracaso, de tristeza, de depresión, tú vas a hablar de acuerdo a eso. Pero si tú no aceptas la tristeza, la depresión, todas esas cosas negativas, pero la palabra de Dios, diga el débil: fuerte soy, y tú te paras en esa palabra: soy más que vencedor en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo por hablarlo tú estás generando algo espiritual. Entonces el enemigo no puede estar en ese lugar. Dale un aplauso al Señor. Así que si te quieres rejuvenecer, y me estoy refiriendo no como si tengo 55 años, como quiera tengo 55, pero puedo ser un viejo o un viejo rejuvenecido. Amén. Entonces Dios dice: yo te quiero rejuvenecido siempre. Lo vas a lograr con palabras. Tienes que hablarlo. Entonces yo voy a poner palabras en tu boca, dice Dios. Dice: yo voy a poner palabras en tu boca, y esas palabras, cuando las hables, van a traer esa fuerza. Yo nunca lo he visto realmente como en un video o algo, pero lo leí, no sé si es verdad o no, pero esto lo había oído hace años, que las águilas, cuando llegaban a cierta edad, pues de cazar, iban perdiendo el filo de las garras. Un águila puede venir desde muy alto y mirar un venado y agarrarlo con las garras y llevárselo volando, y luego tiene tantas fuerzas sus alas que lo puede levantar, y luego lo deja caer nada más para matarlo, y luego ya se lo va y se lo desayuna. Pero con el tiempo sus garras van perdiendo filo, y el pico pues es enorme y filoso, y puede matar la víctima o la presa en el aire, ahí con su pico, al mismo tiempo que vuela.
y sus alas son tan fuertes que lo puede levantar alto. Puede venir desde muy alto, ya tener su presa y bajar como un relámpago y recoger la presa. Las alas hacen, se extienden hacia arriba y viene fuerte, y luego nada más las abre, y la fuerza de las alas es capaz de detenerla para justo agarrar la presa y volver a volar. Pero con los años se va deteriorando tanto el pico como las garras como el plumaje. Y yo les digo que yo nunca lo he visto, pero en este libro decía que el águila, cuando ya está vieja, empieza a desplumarse. Va primero y encuentra un lugar donde no haya depredadores que puedan subir, un lugar muy peligroso, una montaña difícil de escalar para otros animales, y empieza a quitarse el plumaje lastimado, se los quita, y es doloroso el proceso. Y decían que también se rascaba las uñas y se las mordía hasta que se despegaba todas las uñas. Y lo mismo hacía con el pico, se lo quebraba en la peña, se lo quebraba en la roca hasta que quedaba prácticamente sin pico. Pero entonces empezaba a florecer, sus plumas empezaban a salir, su pico empezaba a crecer y sus garras empezaban a salir. Y que decían que por eso decía, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. O sea, mi prueba es un proceso nada más. Mi disciplina de Dios, si lo quiero llamar disciplina, es solo un proceso, no es para siempre. Dios me va a sacar adelante, es un proceso donde Dios me está haciendo fuerte, Dios me está haciendo más fuerte. Diga conmigo: Dios me está haciendo más fuerte. Predícale al que está a tu lado, porque no sé si entendió bien. Dile: Dios te está haciendo más fuerte. Predícale al del otro lado, dile: Dios te está haciendo muy fuerte. Entonces, cuando te sientas derrotado, cuando te sientas frustrado, cuando te sientas que no puedas, no se dice: ay, es que soy débil. No, se dice: fuerte soy. Cuando sientas que es un desafío muy grande para ti, no se dice: no puedo, se dice: fuerte soy. Se dice: fuerte soy. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? O sea, no es porque yo soy muy valiente, es porque confío en el que está conmigo. Dios está conmigo. Dile al que está a tu lado: Dios está con nosotros. Por eso somos fuertes. Por eso es importante pensar como Dios, renovar la mente, pensar como Dios piensa, creer como Dios cree. Proverbios 23:7 dice así, dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y luego sigue hablando otro tema, pero la parte importante que quiero que usted atienda aquí es que nadie puede ser más que lo que piensa. Nadie puede ser más que lo que piensa. Si tú piensas no puedo, no puedes, no puedes. Si tú piensas no la voy a hacer, no la vas a hacer. Alguien me recordó una anécdota esta semana que había compartido, no sé si mi esposa o yo, hace unos años atrás, de personas que de esta persona que está en un campo. Es una historia antigua. Dice la historia que este hombre campesino vio pasar la muerte y le dijo: ¿y a dónde va la muerte? Dijo: voy a este pueblo a matar 100 personas. Dijo: oh, wow. Pues se fue y muchas personas murieron, miles de personas. Y cuando la vuelve a ver de regreso, la mira y le dice: oye, pero tú dijiste que nada más ibas a matar 100 personas. Dice: sí, yo maté 100 personas, las demás se murieron solitas de miedo. Hay veces que lo trágico y las cosas negativas no es el plan de Dios. Dios no tiene planes negativos. Hay personas, el otro día alguien me dijo: pastor, ¿no será que el plan de Dios es que yo me quede cuando Cristo venga? Dije: no, no es el plan de Dios. Tú te quedas y no te preparas, pero no es el plan de Dios. Dios nunca tiene planes malos
para nadie. Eso no quiere decir que nadie va a vivir cosas negativas. No, Dios no tiene planes malos para ti, tiene planes buenos, pero está en ti. Si tú crees que no puedes, no puedes. Si tú te levantes y dices todo lo puedo en Cristo que me fortaleces, entonces tú puedes. Si tú crees que no, que es difícil la economía, va a ser difícil la economía. Si tú crees que es difícil esta meta, va a ser difícil esta meta. No importa lo que sea, puede ser cualquier tipo de meta, puede ser cualquier cosa, aunque sea muy buena para ti. Si tú crees que no puedes, entonces no puedes. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios y cambiemos el corazón. Nadie puede ser más de lo que piensa. Nadie puede ser más de lo que piensa. Si tú crees que eres fracasado, tú eres fracasado. Pero si tú crees que eres más que vencedor porque Dios está contigo, entonces tú eres más que vencedor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tengo que trabajar en cómo pienso. Tengo que renovar mis pensamientos. Si creo que estoy derrotado, entonces estoy derrotado. Si creo que no puedo, entonces no puedo. Pero si creo lo que Dios dice y empiezo a hablar lo que Dios dice, entonces mi pensamiento, mi palabra y mis cambios, como los que mencionaba, cambios de la espada y la lanza, entonces voy a lograr algo. Voy a conquistar todo lo que me proponga. Si tú piensas, no, nuestro matrimonio ya no va a servir, no va a servir. Porque Dios no obra en la duda del hombre, en la depresión del hombre. Dios necesita tu fe para obrar en ti. Si tú crees, sí, en el nombre de Jesús la vamos a hacer. Mi matrimonio va a ser un matrimonio envidiable. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no importa lo que hay en medio. Job no fue camino fácil de la caída a la restauración. Hubo aquí en medio un tiempo muy muy difícil para Job. Pero ¿qué hizo Job? Job tuvo que cambiar su mentalidad. Dios le cambió la mente. Cuando Dios le cambia la mente, Job habla totalmente diferente a como él hablaba. Si usted lee el libro de Job, mira todo lo negativo que llegó a ser Job. Job no era tan negativo, pero la prueba lo hizo llegar a lo negativo, porque él sabía vivir en la bendición de Dios, pero no en la disciplina de Dios. Pero una vez que se arrepiente, pasa la prueba y Dios lo saca adelante. ¿Por qué? Porque él empezó a entender el corazón de Dios. ¿Qué tengo que entender? Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno, siempre me ama, nunca quiere algo malo para mí. Si estoy en esta prueba es porque Él quiere sacar algo bueno para mí, pero no porque Dios sea malo. Dios me quiere levantar. Diga conmigo, Dios me quiere levantar. Entonces, cuando yo empiezo a depurar todo aquello negativo que todavía estaba en mí, como en Job, había sido muy positivo, pero luego llegó a ser tan negativo, al grado, dice la Biblia, que él dijo: maldigo el día que nací. Y tú te quedas como, ¿cómo vas a maldecir el día que naciste? Y dice cosas más terribles todavía que esas. Si quieren, vayan y búsquenlo en el libro de Job. Pero él dice: maldigo el día que nací. O sea, fue un tiempo muy difícil para él. Fue un tiempo muy difícil. Pero después que él vive el arrepentimiento, él cambia su manera de creer y su manera de hablar. Cuando cambia su manera de creer y su manera de hablar, todo cambia. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, renueven el entendimiento. Dice, para que comprueben, dice de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué? Agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Dios tiene una voluntad buena para mí, agradable para mí, perfecta para mí. Dios siempre tiene cosas buenas para mí. No estoy en este tiempo de prueba para quedarme en el tiempo de prueba. Dios tiene buenos planes para mí. ¿Y qué tal si me muero como su mamá? Bueno, era temporal como quiera. Cuando estás en la eternidad, te prometo que jamás te arrepentirás de cualquier cosa que, digamos, hayas vivido para Dios en esta tierra. Nunca te arrepentirás. ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, es bien importante que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar para que cambiemos nuestra manera de hablar. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que renovar tu mente, tienes que pensar diferente. Si quieres cambiar, no vas a cambiar la situación, no vas a salir de la prueba si no cambias tu manera de pensar. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Primero, fundamental, Dios es bueno. Dios es bueno y me ama. Hay veces que tú piensas: si yo fuera líder, a lo mejor Dios me amara más. Y luego eres líder y tú sientes que como quiera vives pruebas. Y luego dices: si yo fuera pastor, a lo mejor Dios me amara más. Pero tú descubres: no, Dios siempre me ha amado. Me amó desde antes de que lo conociera. No había hecho una sola cosa por Dios y Dios ya me amaba. Dios ya te ama a ti. Pero yo cometí errores. Sí, David también. Y dijo: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. ¿Cuántas? Todas. O sea, te ama tanto que si te arrepientes, te perdona. Tengo que estar invadido de eso en mi mente, renovado en mi mente, tener clara la mente. No, Dios, estoy en una prueba. Dios me está amando, Dios me está enseñando. Diga conmigo: Dios me está amando y Dios me está enseñando. Nunca puede ser de otra manera. Ese es Dios. Dios me ama y Dios solo me enseña. Nunca me destruye, nunca me hace mal. Voy a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo: la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando todo eso cambia, entonces la prueba ya cumplió su propósito. Cuando la prueba cumplió el propósito en la vida de Job, cuando la prueba alcanzó el propósito, Dios dijo: Satanás, ahora sí, get out, no más. Y puso otra vez el cerco de protección. Y entonces Satanás quería venir y el cerco de protección estaba ahí. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cuántos lo creen con todo su corazón? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar juntos. Diga conmigo: Padre, te doy gracias por cambiar mi manera de pensar, mi manera de creer. Gracias, Dios, por poner tu palabra en mi boca. La hablaré porque seré rejuvenecido. Mi nivel de fe cada vez será más grande y miraré los milagros. Ahora entiendo que todas las pruebas que yo vivo no son un descuido de Dios, es el amor de Dios, y Él está haciendo algo precioso en mi vida. Lo creo con todo el corazón, lo recibo en el nombre de Jesús y declaro que fuerte soy, que la prueba se terminará, y así como Job fue levantado, yo me levantaré. Yo decido, Padre, mantener la fe, echar fuera todo el negativismo, echar fuera toda duda, todo sentimiento de tristeza, de frustración, de depresión. Por la sangre de Jesús la echo fuera de mi vida. Toda depresión es enemigo de la fe, y yo sin fe no quiero vivir. Yo voy a vivir en fe. Yo voy a creer las palabras de Dios. Mi mente es renovada.
pienso diferente y pienso lo que Dios dice. Así como Job fue levantado de su prueba, así yo seré levantado y seré mejor y lograré mayores cosas en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos hoy. Gracias por hablarnos hoy. Vamos a declararlo, vamos a creerlo. Soy más que vencedor en Cristo. Soy más que vencedor en Cristo. Fuerte soy, fuerte soy. Soy más que vencedor en Cristo. Amén, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted esté pasando la prueba, recuerde, sí hay cambios que hay que hacer, pero lo más primordial, lo más importante, lo más básico, vamos a cambiar la forma de creer, la forma de hablar. Vamos a hablar diferente. No vamos hay personas que oran porque quieren dejar el pecado y dicen: es que es bien difícil, Dios ayúdame, porque es muy difícil. Dios no puede escuchar. Aunque la persona esté llorando, Dios no puede escuchar, no porque no quiere, pero que Dios se rodea en fe. Es en fe que Dios escucha. Entonces Dios dice: no, el débil diga: fuerte soy. Entonces les estaba diciendo a los muchachos que me gustaría que nos aprendiéramos la otra semana. Pues en inglés no creo que hay traducción, pero en español es como me la sé. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy más que vencedor. Es una canción muy antigua, pero a mí me ayudó bastante y todavía la canto. Es chistoso porque digo: deberíamos de haberla cantado desde el primer día. Pero ¿qué les parece si la aprendemos la otra semana? ¿Cómo ven? Entonces, somos más que vencedores. Vamos a declararlo, vamos a hablarlo y vamos a vivirlo. Amén. ¿Cuántos escucharon la voz del Señor en su corazón? ¿Qué le parece si llamamos un aplauso al Espíritu Santo por su palabra? Hola, ¿cómo están? Qué emoción haber estado en medio de la alabanza y de la adoración, pero aún más cuando tengo la oportunidad de compartirte principios de parte de Dios que son de mucha bendición y que tienen todo el poder para cambiar el destino de una vida. ¿Sabes que cuando le entregamos nuestro corazón a Dios, no tenemos ningún problema para separar la parte que a Él le corresponde? Porque tenemos muy en claro que todo lo que poseemos provienen de Él. Y más si le aunamos que si somos generosos con Él, Él seguirá siendo generoso con nosotros o con nuestras familias. Proverbios 11, versículo 25 nos dice: el alma generosa será prosperada. Por eso es que cuando nosotros usamos estos medios para hablarles acerca de la ofrenda o del diezmo, en realidad lo único que estamos haciendo es invitarles a confiar en los métodos de parte de Dios, que son de mucha bendición y que traerán grandes cambios en tus finanzas, y tú verás la mano de Dios a tu favor. Así que si hoy tú quieres determinarte en tu corazón a creerle con todo tu corazón, yo te invito a que te pongas de pie. Y una vez que ya estando ahí de pie, si tú has determinado hoy en creer en estos métodos, en estos principios que pueden cambiar el rumbo de tu vida, yo te voy a invitar que lo puedas hacer en alguna de estas maneras. Que tú nos hables al teléfono que aparece aquí en pantalla, o que bajes la aplicación Tithe. Y por último, muy seguramente ahí donde estás tienes un sobre. Puedes tomarlo, lo puedes llenar con una letra muy clara y al final del servicio lo entregas. Así que yo te voy a invitar que ores junto conmigo y que le digas: Padre, en el nombre de Jesús, hoy te doy muchas gracias por tu bendición. Gracias por todo lo bueno que tú eres. Gracias porque cada día tú me enseñas a confiar en ti. Gracias porque cada día me enseñas a ser generoso contigo. Gracias porque sé que tú eres mi proveedor principal. Pero hoy te pido, Padre, que tú me ayudes a que cada día mi fe crezca en ti, para poder ser cada día mejor para tu reino. Hoy te lo pido, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.